¿Qué tal amigos? Cordialísimo saludo. Bueno, creo que tengo un muy pequeño espacio acá para jugar este juego que voy a presentarles. Este juego se llama Límite. Este es del señor Cameron Brown. Fue creado en el 2009. Este es un juego de estrategia estricta para dos, aunque yo he visto por ahí unas imágenes que parece que jugaran más jugadores porque he visto tres clases de fichas, pero bueno, realmente yo creo que es para dos jugadores de acuerdo a la cantidad de hexágonos que vamos a utilizar para este juego. Eh, como les decía, se compone de 32 hexágonos como este que ustedes están viendo acá, ¿sí? 32 hexágonos, que estos son los que van a ser parte del tablero, ¿no? Y también 8 fichas de un color para un jugador y 8 fichas de otro color para el siguiente jugador o para el oponente. Las fichas se reparten en cantidades iguales. Los hexágonos son 16 para un jugador y 16 para otro jugador. Ya voy a revisar las cantidades porque aquí parece que tengo más para un lado que para el otro. Bueno, ahorita cuando las vamos a colocar nos vamos a dar cuenta realmente cuántas son las que necesitamos o cuántas son las que son. Cada jugador va a jugar con 16 hexágonos y 8 fichas de un color. ¿Cuál es el objetivo del juego? Es capturar todas las fichas del oponente. Como les decía, aquí el tablero se va a formar es con los hexágonos. Ya les indico cómo va a ser la forma de formar el tablero y de jugar con las fichitas. Este juego se desarrolla en dos fases, ¿sí? Se desarrolla en dos fases, que es eh, la primera, cada jugador coloca dos hexágonos conectados por uno de sus lados y encima de uno de los hexágonos debe colocar una de sus fichas. Entonces debe colocar dos hexágonos conectados por uno de sus lados. Aquí está conectado. El hexágono, como ustedes ven o saben, tiene 6 lados. Entonces por uno de esos lados debe estar conectado y se debe colocar una ficha encima de uno de ellos. Esto en el primer turno, ¿sí? Luego, y en turnos alternos, el siguiente jugador debe colocar dos hexágonos donde cada uno conecte con al menos dos paredes o lados de los hexágonos existentes en el tablero e ingresar una de sus fichas en uno de estos hexágonos recién colocados, pero con la condición que estas fichas no deben quedar adyacentes a otra propia y así continuar hasta haber colocado todas las piezas hexagonales y las fichas. Entonces, el primer jugador coloca dos fichas conectadas, un hexágono con el otro y coloca una ficha de su color en uno de los dos hexágonos. Luego el siguiente jugador debe colocar dos hexágonos, ¿sí? Debe colocar dos hexágonos adyacentes a estos, donde conecte al menos con dos caras. Las dos caras que conectan aquí serían estas dos, ¿sí? Estas dos y estas otras aquí por estas otras dos, ¿sí? Allí conecta ya los dos hexágonos y debe colocar una de las fichas del oponente, ¿no? Debe colocar una ficha que no quede adyacente a una ficha propia. Pues aquí como va a ser la primera, pues la puede colocar o acá en este lado. Bueno, y así sucesivamente en turnos alternos van cambiando de turno, va cambiando de turno, entonces ya va a jugar el jugador, el de las fichas claras, por ejemplo, entonces él va a jugar o bien sea aquí, o bien sea acá, o bien sea acá, o bien sea acá la primera ficha, ¿sí? Digamos que la juega acá, ¿sí? Y que la segunda ficha la juega acá, ¿sí? Que la juega acá. Y entonces ingresa, como colocó una aquí y una acá, en cualquiera de estas dos fichas la puede colocar, pero aquí no la puede colocar porque quedaría adyacente a esta, entonces debe colocarla en esta. Ahora juega el jugador de las fichas oscuras. El jugador de las fichas oscuras entonces va a jugar sus dos eh, fichas hexagonales. Entonces él las puede jugar aquí, mire, puede jugar una acá, ¿sí? Y puede jugar la otra acá, porque aquí conecta dos y acá conecta estas dos también. Y coloca una de sus fichas, digamos que la coloca acá. Ahora juega el jugador de las fichas claras. El jugador de las fichas claras coge dos fichas, dos hexágonos, ¿sí?
y coloca, digamos que coloca uno acá, ¿sí? Uno acá y el otro lo coloca acá, ¿sí? Y coloca una de sus fichas. Entonces aquí no la puede colocar porque queda hexagonal, adyacente a esta, entonces la coloca aquí, ¿sí? Bueno, eso es para iniciar cómo son la primera fase, ¿no? Esto es lo que concierne a la primera fase. La segunda fase es donde se dan los movimientos. Después de haber colocado todos los hexágonos y las fichas en el tablero, inicia la segunda fase donde se dan los movimientos y la eliminación de hexágonos del tablero, así como las posibles capturas de las fichas del oponente. ¿Sí? En turnos alternos, cada jugador hace un movimiento, el número de espacios que desee por el camino que se encuentre libre a partir de su posición. Eh, bueno, vamos aquí, vamos a dar un ejemplo. Digamos que aquí ya está todo el tablero lleno. Digamos que le toca jugar al jugador, bueno, ya jugó el jugador de las fichas claras. Digamos que ahora va a jugar el jugador de las fichas oscuras. Entonces, digamos que ya está todo el tablero aquí, las 32 fichas de los hexágonos. Entonces él puede hacer este movimiento. O bien sea viene acá, o bien sea viene acá, o bien sea viene acá. Como está libre el camino, digamos que él viene y se posiciona aquí. Entonces, eh, eh, en turno, como les decía, en turnos alternos cada jugador hace un movimiento, el número de espacios que desee, o sea, puede jugar acá, o puede jugar acá, o puede jugar acá, o puede jugar acá, o puede jugar acá. Ese es el número de espacios que desee, siempre y cuando pues el camino se encuentre libre, porque si está, por ejemplo, como acá, esta que quedó aquí bloqueada, pues no podría jugar. Eh, no se pueden saltar fichas ni propias ni del oponente. Luego procede a eliminar un hexágono que tenga al menos un lado que no esté conectado a otro hexágono y que no tenga ficha alguna en él. Entonces, mire, él hizo este movimiento, ¿cierto? ¿Sí? Él hizo este movimiento. Como hizo ese movimiento, tiene la segunda opción de eliminar un hexágono que tenga al menos una pared libre, ¿sí? Digamos, por ejemplo, puede eliminar este, puede eliminar este, puede eliminar este o puede eliminar este. Este no lo puede eliminar porque no tiene ninguna pared libre. Entonces, ese sería el segundo movimiento. Entonces, digamos que él elimina esta. Entonces, elimina esa celda, por ejemplo, ya porque ya aquí ya es un tablero, entonces elimina esa celda del tablero. Y aquí, ¿qué hizo? Mire, aquí, ¿qué hizo? Aquí dejó bloqueada esta ficha. Como dejó bloqueada esta ficha, la puede eliminar. ¿Sí? Puede eliminar esa ficha, entonces eso es como la captura. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo del juego? Es dejar al oponente sin fichas en el tablero. ¿Sí? Bloquearlo totalmente y que no tenga movimiento alguno. Digamos, eh, si por ejemplo con ese movimiento como hicimos ahorita acá, ¿sí? Si con ese movimiento logra dejar una o varias fichas del oponente sin movimiento alguno o bloqueadas, esta o estas pueden ser capturadas y sacadas del tablero. Gana el jugador que logre dejar a su oponente sin fichas en el tablero. Entonces vamos a proceder entonces a jugar una partidita. Digamos que aquí están las fichas del jugador de las fichas claras y aquí está el de las fichas oscuras. Entonces vamos a ver cuántas fichas hay aquí en total: 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16 por un lado, y acá vamos a ver cuántas hay: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Bueno, aquí están las 16 fichas de un jugador y las 16 fichas del otro jugador. Entonces, como siempre en todo juego se decide quién va a salir primero, pues digamos, se decide al papel, tijera y piedra, o se tira un dado. Bueno, se decide. Digamos que aquí le tocó la salida al jugador de las fichas oscuras. El jugador de las fichas oscuras, entonces en su primer turno debe colocar dos fichas, ¿sí? Dos fichas hexagonales donde se conecten por medio de una de las paredes. Entonces aquí están conectadas, y colocar una ficha
en una de las dos celdas, porque ya aquí empieza a formarse el tablero. Entonces el tablero, como ustedes ven, se va formando poco a poco cuando vamos ingresando las fichas hexagonales al centro del tablero, digamos. Ahora juega el jugador de las fichas claras. El jugador de las fichas claras debe colocar dos fichas también, ¿sí? Donde se conecten con dos paredes, una y la otra con dos paredes también. Digamos aquí con estas dos paredes. Ahí se conectaron. Y va a insertar una de sus fichas en una de las dos celditas que entró, o sea, de las dos fichas o piezas hexagonales, digamos que la coloco aquí, ¿sí? Acuérdense que no puede colocarla adyacente a una propia ficha. A una ficha del oponente sí la puede colocar adyacente, pero a una ficha propia no puede colocarla. Ahora juega el jugador de las fichas oscuras. El jugador de las fichas oscuras dice que juega esta por acá, ¿sí? Juega esta por acá, ahí adyacente a las dos paredes, y juega esta otra, la puede jugar por acá, ¿sí? Y ingresa una ficha que no sea adyacente a esta, ¿no? O sea, no la puede colocar ni aquí ni acá, debe colocarla acá. Ahora juega el jugador de las fichas claras. El jugador de las fichas claras ingresa dos fichas. Entonces digamos que él ingresa esta acá, ingresa esta acá, el de las claras, ¿no? Entonces el de las claras coloca esa ficha allí y va a ingresar una de sus fichas claras allí. Ahora el de las fichas oscuras ingresa dos hexágonos. El de las fichas claras, ¿no? El de las fichas claras. Entonces el de las fichas claras coloca una por acá y coloca esta por acá. ¿Sí? Entonces él puede colocar su ficha acá. El de las fichas oscuras ingresa dos fichas. Ingresa esta por acá, oscuras. Ingresa esta por acá. Las fichas oscuras. Miento, bueno. Bueno, aquí ya me traspollé, como decimos nosotros. Digamos que el que salió fue el de las fichas claras, entonces aquí ya está jugando de las fichas oscuras. ¿Sí? Ahora vuelve a jugar el de las fichas claras, pues digamos que fue el que inició, pero acuérdense que iniciamos acá, pero bueno, no hay problema allí. Lo importante es que no, cuando van a colocar las fichas acá, no las van a colocar adyacentes. Ahora juega el de las fichas, digamos que el que salió fue el de las fichas claras, entonces va a jugar el de las fichas claras, coloca dos dos celditas de estas, coloca una por acá y coloca esta por acá, ¿sí? Entonces el de las fichas claras coloca una ficha acá. Ahora el de las fichas claras coloca esa ficha acá, perdón, aquí le moví todo el tablero, entonces es barata un poquito, digamos que ahí ya quedó más o menos. Ahora juega el de las fichas, van cuatro claras, ahora juega el de las fichas oscuras, entonces él dice que juega, va a jugar una por acá y va a jugar una por acá. De las fichas oscuras, entonces oscuras juega esta por acá. De las fichas claras va a jugar dos fichas. De las fichas claras dice que juega esta acá y juega esta por acá y coloca esta ficha acá. De las fichas oscuras ingresa dos hexágonos, fichas oscuras, dice que ingresa uno por acá, uno por acá, ingresa el otro por acá, el otro por acá. Los 4 o 5 fichas oscuras ingresa acá. El de las fichas claras ingresa una ficha por acá, ingresa una ficha por acá y después ingresa una ficha por acá. Estamos en fichas claras, entonces él coloca esta ficha acá. De las fichas oscuras ingresa un hexágono por acá, 2, 4, 6 y el otro por acá.
que no se nos desbarate. Bueno, ¿sí? Fichas oscuras, entonces fichas oscuras coloca acá. Fichas claras, coloca un hexágono por acá. Coloca el otro hexágono por acá. Claras. Oscuras, coloca un hexágono por acá. Oscuras. Y coloca el otro hexágono por acá. Y coloca su ficha por allá. Fichas claras, coloca un hexágono por acá y coloca el otro hexágono por acá, claras. Ahora el jugador de las fichas oscuras coloca sus dos últimas celdas que va a colocar oscuras. Va a colocar una por acá, oscuras, y va a colocar la otra por acá. Bueno, si me cupo el espacio. Bueno, como ustedes ven, ahí ya se termina la primera fase. Esa es la fase de ir colocando las fichas en el tablero. Luego viene la segunda fase, que es la de los movimientos y la eliminación de las celdas y la captura de las fichas del oponente si se dan las capturas. Entonces, aquí ya les dije, ¿no?, que el que empezó jugando es el de las fichas claras. Así quedamos hasta el final. Entonces va a empezar ahorita el jugador de las fichas claras, ya que el último que colocó sus fichas fue el jugador de las fichas oscuras. Entonces va a iniciar los movimientos el jugador de las fichas claras. Entonces el jugador de las fichas claras tiene para hacer cualquier movimiento. Digamos, esta puede moverse acá, o puede moverse acá, o puede moverse acá, o puede continuar aquí, hasta donde quiera el camino, por acá, llegar acá y acomodarse donde quiera. ¿Sí? Entonces digamos que el jugador de las fichas claras va a jugar esta ficha acá. Viene y se mueve por acá, se mueve por acá. Donde haya un camino libre, por ahí se puede mover. Si no hay camino libre, no se puede mover, no puede saltar fichas, ni propias ni del oponente. Allí juega, como ya jugó allí, ese es la primera, ¿cómo se dice? Tiene dos opciones. Una que es mover primero y luego sacar una ficha o capturar y sacar una ficha de todos modos. Digamos que no tiene ninguna encerrada todavía, entonces saca una celda del tablero. Entonces ahora juega el jugador de las fichas oscuras. El jugador de las fichas oscuras dice que juega, digamos que el jugador de las fichas oscuras hace este movimiento acá, ¿sí? Y saca una celda. Las celdas que pueden sacar son aquellas que tengan al menos una pared sin conexión, ¿no? Digamos aquí esta, la puede sacar esta, puede sacar esta, puede sacar esta, puede sacar esta, puede sacar esta. Digamos que el jugador de las fichas clara ya jugó, juega el jugador de las fichas oscuras, debe sacar una celda, digamos que saca esta celda. ¿Sí? Ahora juega el jugador de las fichas claras. El jugador de las fichas claras viene y hace este movimiento. Aquí. Vamos a hacer primero, bueno, puede hacer estos dos movimientos, póngale cuidado. Puede hacer este movimiento acá y deja bloqueada esa ficha y la puede capturar y después sacar una celda. O puede hacer este movimiento de acá a acá y deja bloqueadas estas dos fichas, o sea, sin movimiento. También las capturas, digamos que él va a hacer este primero, ¿sí? Porque es más favorable retirar estas dos, las retira, ¿sí? Porque están capturadas y puede sacar una ficha. Él puede hacer eso, o uno o lo otro, ¿cierto? Digamos, puede sacar esa ficha o puede dejarla capturar en ese momento y sacarla y después sacar una de las celdas. Puede hacer cualquiera de los dos movimientos, pero debe hacerlo, ¿no? Bueno, digamos que él debe sacar, de por sí debe sacar una
una celda del tablero. Ahora juega el jugador de las fichas, digamos, juega el jugador de las fichas claras. El jugador de las fichas claras, no miento, el jugador de las fichas claras fue el que acabó de jugar. Juega el jugador de las fichas oscuras. El jugador de las fichas oscuras dice que juega aquí, acá y acá, y saca una celda, ¿sí? Él puede sacar esta celda. Como saca esta celda, deja bloqueada esta ficha y la retira, la captura. Ahora juega el jugador de las fichas claras. El jugador de las fichas claras dice que juega acá, dejando bloqueada esa ficha, la captura y retira una de las celdas. Digamos que él retira esta celda. Juega el jugador de las fichas oscuras. El jugador de las fichas oscuras dice que juega por acá, acá y retira una celda. Bueno, aquí les voy a explicar algo, ¿no? Retira una celda. Digamos, retiremos una celda primero. Digamos que retiramos esta celda. Jugó el jugador de las fichas oscuras, retira esta celda. Se puede dar el caso en que se partan los tableros, ¿sí? Se puede partir, digamos, sacan una celda y queda un tablero aislado. Si el tablero aislado está sin fichas, se retira totalmente ese tablero esas celdas que pertenecen a ese tablero se retiran del tablero, pues se retiran acá las celdas. Digamos, si aquí no hubiera estas celdas y aquí estuvieran vacías las celdas, entonces se retirarían todas esas celditas de hexágonos también. Bueno, juega el jugador, dijimos que jugó el jugador de las fichas negras. Juega el jugador de las fichas claras. El jugador de las fichas claras dice que juega aquí. El jugador de las fichas oscuras, viendo que lo van a encerrar allá, él juega acá. Ah, debe sacar una ficha el jugador de las fichas claras. Entonces él puede retirar esta celda, porque aquí está libre. Entonces retira esa celda, ¿sí? Y deja aislado a este, pero este todavía tiene un camino libre, o sea que todavía no puede ser capturado. Después de que haya un camino libre, así hayan dos o tres fichas y solamente haya un camino, no puede ser capturado. Digamos que allí él podrá ser capturado, pero en próxima jugada, pero no allí todavía. Entonces juega el jugador de las fichas oscuras. El jugador de las fichas oscuras juega aquí con esta ficha, juega acá, ¿sí? Y retira esta, dejando aislada esta ficha o bloqueada, entonces la captura también. Ahora juega el jugador de las fichas claras. El jugador de las fichas claras puede jugar acá esta ficha, ¿sí? Retira esta celda y ahí se deja bloqueada esta ficha. Entonces captura esta ficha y la retira del tablero. Juega el jugador de las fichas oscuras. El jugador de las fichas oscuras dice que juega acá
y retira esta ficha. El jugador de las fichas claras juega acá, retira esta celda, juega el jugador de las fichas oscuras, juega acá, retira esta celda, dejando bloqueada esta ficha y la captura. Juega el jugador de las fichas claras, mire que aquí se ha abierto, digamos como si fueran dos tableros, pero quedan con movimientos, ¿sí? Este caso yo no lo había visto en las normas, entonces no sé si por A o Y este jugador, aquí le toca jugar al jugador de las fichas claras, digamos que el jugador de las fichas claras juegue acá, ¿sí? Juegue acá, retira esta ficha, ¿sí? Entonces juega esta acá y retira esta celda, que la puede retirar. Entonces allí aísla, ¿sí? Dos tableros, pero en los dos tableros van a quedar fichas, así que no se pueden eliminar los tableros. No sé allí si haya una regla que diga que el jugador que tenga mayor cantidad de fichas sería el ganador, porque podría ser aquí en el caso de las fichas claras, ¿no? Pero no dice nada de eso, así que entonces procedamos a continuar. Si alguno de ustedes sabe algo sobre este juego y llegue a este punto donde hay alguna regla que diga allí que juega o gana el jugador que tenga mayor cantidad de fichas, por favor me lo comenta, me lo hace saber o me indica dónde puedo encontrar esa norma, porque realmente no se encuentran las reglas exactas de este juego, no las he visto, no las encontré por ningún lado en lo que pude investigar. Bueno, juega el jugador de las fichas claras. Entonces digamos que el jugador de las fichas claras juega por acá, está, y retira una ficha del tablero. Digamos que retira esta ficha, que retira esta, ¿sí? Allí todavía no hay captura porque allí todavía tiene movimiento el jugador. Juega el jugador de las fichas oscuras. El jugador de las fichas oscuras dice que juega acá y retira una ficha, una celda. Digamos que retira esta celda. Juega el jugador de las fichas claras. El jugador de las fichas claras tiene para jugar acá y retira una celda. Entonces aquí el jugador de las fichas claras puede retirar esta, ¿sí? Como retiró esta y queda esta vacía y no tiene ninguna ficha allí, también la puede retirar, ¿sí? Juega el jugador de las fichas oscuras. Mire, el jugador de las fichas oscuras aquí lo que tiene para hacer sería jugar esta acá, ¿sí? Y retirar una celda, digamos que él va a retirar esta celda. Bueno, aquí ya tenemos tres islas, pero todas tienen opción de o tienen camino para jugar. Juega el jugador de las fichas
claras, el jugador de las fichas claras, entonces puede jugar el jugador de las fichas claras. El jugador de las fichas claras hace este movimiento. Esta la mueve acá, ¿sí? Y retira una celda. Entonces él puede retirar esta celda. Al retirar esta celda, deja bloqueada esta ficha y estas dos. Entonces retira las tres fichas del jugador de las fichas oscuras, ¿sí? Retira las tres fichas del jugador de las fichas oscuras, y como esta quedó libre y sin este, también la retira. Ahora juega el jugador de las fichas oscuras, que ya en la próxima jugada va a ser el perdedor. O sea, él va a jugar acá esta ficha y retira una celda, ¿sí? Como no deja bloqueada ninguna, retirando una celda, pues allí ya perdió. Digamos que él retiraría, digamos que retiraría esta celda, cualquiera, ¿sí? Ahora juega el jugador de las fichas claras. El jugador de las fichas claras olímpicamente juega cualquier ficha a cualquier celda que pueda moverse, quita una celda y deja bloqueada esta ficha. Al dejarla bloqueada, la retira, la captura, y como les dije, esa es la forma de ganar en límite. Amigos, espero que les haya gustado el juego. Es un juego muy divertido, muy entretenido. Solo encontré ese punto allí que no encontré la definición allí. Sí, pierde el jugador que quede con menos, pero de todos modos lo importante es que debe quedar con caminos. Si queda con caminos, entonces continúa jugando, como ustedes lo vieron acá, ¿sí? Que se partió en varias islas, entonces allí es donde termina. Entonces yo creo que se debe continuar jugando siempre y cuando hayan caminos para seguir jugando. Entonces sería como la incógnita que aparece ahí en el juego, porque yo sé que más adelante me van a preguntar si esa jugada se hubiera podido hacer o qué. Pero como habían formas de jugar, de caminar las fichas, entonces allí no había bloqueo. Siempre y cuando no haya bloqueo, no se termina el juego. Se termina el juego ya cuando se bloquea. Miren aquí, esa es la forma. Amigos, espero que les haya gustado. Si les gustó el juego, regálenme un like, por favor. A los amigos que llegan por primera vez al canal, los invito a que se suscriban, le den clic a la campanita oscura para que sigan recibiendo notificaciones de juegos como este que estoy subiendo al canal. Un abrazo.